Ok, buenos días. De nuevo soy la doctora Claudia Jaramillo, residente de tercer año, y mi tutor, el doctor Escamilla Orozco Raúl Iván, médico psiquiatra y jefe de la consulta externa. El día de hoy voy a exponer sobre el artículo Effective Pharmacogenomic Testing of Drug Gene, Interactions on Medication Selection and Remission of Symptoms in Major Depressive Disorder. Bueno, pues este es el orden en el que organicé el tema. Primero, algunos antecedentes que consideramos importantes y posteriormente adentrarnos en el artículo de lleno. Bueno, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, NIH en inglés, se define como la farmacogenómica como este nuevo campo que combina la ciencia de cómo funcionan los medicamentos, la farmacología, con la ciencia del genoma humano, que se le llama genómica. La farmacogenética se define como el estudio de cómo los genes de una persona afectan de manera en que responde a los fármacos. La farmacogenética se está utilizando para saber con anticipación cuál será el mejor fármaco o la mejor dosis de un fármaco para una persona. En general, pues hoy en día se sabe que se pueden utilizar de manera intercambiable el farmacogenómica y farmacogenética, y es válido. En la presentación, pues me referiré de ahora en adelante como farmacogenómica. Bueno, en cuanto a la importancia de la respuesta a la variabilidad de la respuesta de los fármacos, se pueden ver desde dos aspectos importantes a la farmacogenómica, y dependiendo de la bibliografía se pueden clasificar de diferentes maneras. Una de ellas puede ser a través de la farmacogenética, farmacodinamia y la farmacocinética. Bueno, en palabras simples, la farmacocinética a lo que se refiere es lo que el organismo le hace a fármaco. Si recuerdan, el ADME, ¿no? Y bueno, hoy en día se sabe que todos los esfuerzos de investigación, en la mayoría se han concentrado en estudiar el metabolismo, más con las enzimas de la familia del citocromo. Y la farmacodinamia, que por otra parte es lo que el fármaco le hace al cuerpo, y bueno, en ese caso lo podemos ejemplificar como con los transportadores de serotonina SERT. Ahora bien, hablemos de la medicina personalizada, que en general se puede entender como una forma de la medicina que utiliza la información de los genes, proteínas de una persona para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades. Y acá podemos ver pues un esquema en el que se puede mostrar algunas variables, o bueno, las variables que se toman en cuenta tanto médico como paciente de forma conjunta para la elección de un fármaco, ¿no? Aquí está. Entre ellas, pues, la variable de los medicamentos que se utilizan, los efectos adversos, tomar en cuenta los antecedentes heredofamiliares, el costo del tratamiento, las comorbilidades, la adherencia que podría llegar a tener el paciente de acuerdo a sus características, la experiencia del propio paciente. Y bueno, la idea o la propuesta es añadir la herramienta de la farmacogenómica dentro de la selección de medicación personalizada. Y bueno, como antecedentes importantes también lo que se sabe de la farmacogenómica o cómo se ha utilizado en el campo de la medicina. Aquí podemos tener en cuenta que bueno, en la oncología se han sumado como varios esfuerzos. Uno de los ejemplos es que se utilizan como herramientas para limitar los efectos adversos a las quimioterapias a corto y largo plazo. Por ejemplo, en la leucemia linfoblástica aguda en niños, incluso en algunas guías americanas, en algunos hospitales se tiene como parte del algoritmo el utilizar antes la farmacogenómica para ver la actividad de la enzima tiopurina S-metiltransferasa y poder ver, por ejemplo, con la zatioprina, cómo se metabolizan dependiendo del paciente, y ver la dosis que se ajusta a cada uno para evitar, por supuesto, los efectos adversos. En la cardiología, también, por ejemplo, en la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y que también se ha llevado pues a este nivel.
Y bueno, en nuestro campo, la parte de la psiquiatría, bueno, se ha utilizado también como implementación algunos grupos de trabajo que se han dedicado a buscar recomendaciones basadas en la evidencia. Uno de ellos, por ejemplo, el grupo de trabajo de farmacogenómica holandés o el consorcio de implementación de farmacogenética clínica. Y bueno, hasta el 2019 estos grupos se han proporcionado recomendaciones de expertos para un gran grupo de medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, en donde se ven la participación de los genes de la CYP2D6 o la CYP2C19, de los ISRS, la atomoxetina o la carbamazepina, que bueno, es importante aquí mencionar los HLA porque, bueno, si sabemos la carbamazepina o, por ejemplo, hasta la lamotrigina, la respuesta alérgica que pueden llegar a tener estos pacientes y, bueno, que se estudia para evitar estos efectos adversos de manera importante. Y bueno, antes de continuar con esto, es importante que definamos bien qué son los farmacogenes para poder ver cómo pueden actuar estos en la variabilidad de la respuesta a los fármacos, que se definen como los genes clave que se sabe que participan en las acciones farmacológicas variables. Y bueno, se incluyen aquellos que codifican a las enzimas metabolizadoras, las moléculas transportadoras de fármacos, las dianas farmacológicas y otros genes que modulan el contexto molecular en el que actúan los fármacos. Y la farmacogenómica pues analiza las variaciones en los genes para estas proteínas. Y estas proteínas pues bien incluyen a las enzimas hepáticas dentro de lo que decíamos del metabolismo, pero bueno, también se pueden ver a nivel de otros órganos, otros sistemas, ¿no? Pero bueno. Y bueno, variaciones en estos genes que codifican para las enzimas inducen cambios individuales en su actividad, lo que se traduce pues en una alta variabilidad en la respuesta a los fármacos administrados. También importante tocar el concepto de polimorfismos, que se define como la presencia de dos o más formas variantes de una secuencia específica de ADN que puede producirse entre diferentes personas o poblaciones. Y bueno, la forma más común de estos son los SNPs o los polimorfismos de nucleótido único. La interacción fármaco-gen es una asociación entre una droga y una variante genética que puede afectar la respuesta del paciente al tratamiento con dicho fármaco. También existen diferentes clasificaciones dependiendo de dónde lo leamos o dependiendo del enfoque que se le dé, pero desde el punto de vista farmacocinético se sabe que bueno, existen los metabolizadores normales o extensivos, los pobres o lentos, los metabolizadores rápidos o ultra rápidos, y bueno, a veces cuando hacemos estas pruebas farmacogenómicas, así se pueden clasificar a los pacientes y de esta manera podemos ver cómo pues el ajuste personalizado del medicamento o de la dosis y bueno, obtener un efecto terapéutico optimizado. Hasta hoy en día pues se tienen diferentes bases de datos disponibles con estos datos en donde son de acceso público y bueno, entre los que nosotros más se han visto en las sesiones o demás es el GWAS y por ejemplo también el FARM-GKB. Ahora, también es importante hablar sobre las pruebas farmacogenómicas que, bueno, van a ser las herramientas a través de las cuales vamos a obtener estos, pues, los resultados. Y bueno, estas pruebas se han estado utilizando mucho en los últimos años, más en la parte de investigación, y existe una investigación limitada que demuestre una mejoría clínica al utilizarlo más por ejemplo en el área de psiquiatría, y que no hay alguna que esté autorizada actualmente por la FDA. Eso podría ser una de las limitaciones, ¿no? También que los alelos menos comunes pues no serán detectados y que bueno, el costo puede llegar a ser muy alto, aproximadamente de 10,000 pesos mexicanos, y bueno, también depende de la interpretación que se le dé o el conocimiento que tenga el médico que
que le lleguen estos resultados y bueno, las diferencias en los polimorfismos. Aunque también, bueno, como dentro de los pro que pueden tener estas pruebas farmacogenómicas es que son de fácil acceso, me refiero a la forma de obtención de la muestra, que puede ser a través de un hisopado en los carrillos o en las mucosas o a través de una toma de sangre, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo son los paneles a través de los cuales se toman. Bueno, ¿cuál es la importancia del artículo o de estudiar la parte de la depresión? Es en este ámbito es que, bueno, se estima que 1 de cada 10 personas vive con un trastorno mental que se traduce en aproximadamente 970 millones a nivel mundial. Esto de acuerdo a la OPA en el 2021 y se estima que para el 2030 estos costos globales anuales asociados de los trastornos mentales sea hasta de 6 billones según Vikram Patel y sus colegas en esta edición de Lancet, ¿no? De The Lancet. Y bueno, el suicidio está implicado en el 75% de los pacientes con depresión que no han sido tratados o que han sido pobremente tratados. Y que la respuesta al tratamiento inicial se puede esperar, esto es un dato muy importante, del 28 al 33% de los pacientes con las probabilidades de remisión y el compromiso con el tratamiento que disminuya con cada ensayo terapéutico. Esto, bueno, se refiere también a que nosotros nos damos cuenta que nuestros pacientes, cada que les vamos cambiando los tratamientos por la poca mejoría que se percibe o la poca, de forma objetiva, por ejemplo, con algunas escalas que no mejoran, pues se van desanimando y puede ser que incluso tengan esta menor adherencia o motivación para continuar con el tratamiento. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y bueno, ahora sí ya hablando de lleno del artículo, pues es un artículo que se publicó en la revista JAMA, que tiene un factor de impacto de 157.3 hasta el 2022. Es en el contexto de un ensayo clínico aleatorizado, Prime Care, y esto fue de una muestra de población de departamentos de veteranos de los Estados Unidos. Bueno, la pregunta principal del estudio fue: ¿la disponibilidad de test farmacogenómicos para probar las interacciones fármaco-gen afectan en la selección de antidepresivos y la respuesta de síntomas depresivos en pacientes con trastorno depresivo mayor? Dentro de las hipótesis primarias, pues fueron dos. Una, que los pacientes y los médicos del grupo con intervención usarán menos medicamentos contraindicados o dosis de medicación basado en los criterios de la farmacogenómica o de la prueba que los del grupo con resultados diferidos. Y la siguiente, que los veteranos con trastorno depresivo mayor, los cuales su tratamiento fue guiado por los resultados de la batería farmacogenómica, tendrán mayores tasas de remisión que el grupo sin esta intervención. Ahora, por el diseño del estudio, de acuerdo con Feinstein, por el diseño, pues es un ensayo clínico, es por la asignación de la maniobra de tipo experimental, simple ciego, y por el seguimiento a través del tiempo de tipo longitudinal y por la direccionalidad para la obtención de la información es prolectivo y por la presencia de grupo control es de tipo comparativo. Ahora, bueno, dentro de los criterios de la selección de la muestra, pues eran veteranos tratados en centros médicos propios de 18 a 80 años con un trastorno depresivo mayor sintomático, único o recurrente, que estuvieran en un inicio, bueno, aquí faltó un cambio de un antidepresivo, en monoterapia y que tuvieran a la evaluación un puntaje del PHQ-9 mayor a 9, que bueno, es moderado, ¿no? Dentro de los de exclusión, que estuvieran con un diagnóstico activo de esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, psicosis, consumo activo de sustancias o tratamiento con un antipsicótico, buprenorfina, naltrexona o metadona, un diagnóstico de una condición comórbida orgánica inestable o que estuvieran en una situación de urgencias que requirieran hospitalización, desintoxicación u otra necesidad de atención urgente.
ahora es una de las diapositivas más importantes, que aquí está, por decirlo así, todo el meollo del asunto del artículo. Y bueno, la forma en la que lo utilizaron es que tomaron pues una población de 1944 pacientes, los cuales fueron aleatorizados y en dos grupos. El primer grupo, el de intervención, que fue el guiado por farmacogenómica, en donde pues se recibieron los resultados de la prueba farmacogenómica justo después de la aleatorización, y el grupo de los resultados diferidos, que recibieron resultados de la prueba 6 meses después. A todos los pacientes es importante decir que se les aplicó un panel farmacogenómico. Solo fue el tiempo en el que se les brindaron los resultados a los pacientes y a los clínicos tratantes. Y bueno, el grupo que de los resultados diferidos, a ellos se les consultó a través de una llamada telefónica. Acá también es importante comentar que la prueba o la batería que se utilizó incluía 8 genes que se sabe que influyen en la respuesta a antidepresivos. Y bueno, acá podemos ver los cromosomas que se incluyeron en el estudio, en estas flechitas, ¿verdad? ¿No? El 7, el 10, el 13, el 15 y el 17, que fueron dentro de los polimorfismos claves estudiados. Así como, bueno, comentábamos la parte de la farmacocinética, la farmacodinamia, y estos fueron los que se utilizaron, los que se estudiaron dentro del estudio: los CYP2D6, CYP2D19, CYP2C9, el CYP1A2, el CYP3A4, y en la parte de la farmacodinamia, el transportador de serotonina A4 y el receptor de serotonina 2A. Bien, pues el análisis estadístico que se utilizó es un modelaje multivariado en donde se utilizaron ecuaciones de estimación generalizadas, esto pues a través de regresiones lineales generalizadas, y se ajustaron las variables. Bueno, el modelo que generaron se ajustó para variables del paciente y del clínico tratante, esto con la intención de minimizar la confusión no relacionada al tratamiento. Dicho de otra manera, un análisis para poder controlar causas de desequilibrio o variables que pudiesen afectar los resultados. También pues se utilizó el análisis de subgrupos, por edad, por grupo étnico, de sexo, la presencia de TEPT y contexto de atención primaria, en donde se estaban evaluando a los pacientes, así como, para evaluar la modificación del efecto de la intervención por estas variables. Esto, de otra forma, decirlo tal vez más sencillo, es para estudiar que alguna de estas variables, pues, no, en qué manera pudiera llegar a cambiar la magnitud del efecto de la intervención, ¿no? Entonces, el umbral de significancia estadística alfa para los desenlaces primarios fue de 0.025 y para los desenlaces secundarios de 0.05. Entonces, pues de esta manera ellos, pues, bueno, a través de un ajuste de tipo Bonferroni, lo que hicieron fue pues tratar de minimizar algunas variables o algunos control de estas variables para poder tener mejores o más acertados resultados, por decirlo así. Y bueno, acá el seguimiento que se realizó, de hecho este es uno que viene en el artículo, es que fue un seguimiento de hasta 36 semanas, en donde en el primer día, bueno, se hizo la identificación y la referencia de los pacientes, se firmó el consentimiento y a la muestra se le tomó a través de hisopado del carrillo la muestra y se procesó la batería, ¿no?, de GeneSight. Posteriormente ocurrió la aleatorización, en donde se dividieron a los dos grupos, uno con
los resultados inmediatos refiriéndonos a 3 a 4 días posteriores en el grupo de la intervención, y se les brindó tratamiento. Y a los grupos de resultados diferidos, en donde se les inició tratamiento sin los resultados. Y bueno, aquí también es importante aclarar que los clínicos tratantes tenían por decirlo así, la libertad de elegir el tratamiento de acuerdo a su juicio clínico y pues obviamente con respecto a tener el acuerdo con el paciente, ¿no? Entonces ahí sí los del estudio no les dijeron como que receten tal o cual medicamento, o incluso si decidían no iniciar un tratamiento, también era válido. Después se les dio un seguimiento a las 4, 8, 12, 18 y 24 semanas, esto pues a través de un PHQ-9. Y bueno, el fin de la fase de la intervención fue a las 24 semanas y el de las 36 semanas a través del teléfono, pues a través de la recepción de resultados. Ahora, bueno, acá podemos ver la tabla de resultados de los clínicos y bueno, como se trata de un estudio sin ciego, también se recolectaron los datos de los médicos tratantes, esto pues con el propósito de ajustar el análisis multivariado para controlar esta potencial fuente de sesgo. Aquí están detalladas pues la edad, el sexo, la raza y las características de la práctica profesional de los clínicos que participaron en el estudio, tomando en cuenta que pues no solamente eran psiquiatras, ¿no? Y bueno, en esta otra tabla, los resultados de los pacientes. Y bueno, acá se detallan también las características de la población de los pacientes enrolados, como la edad, el sexo, la raza y los resultados de múltiples clinimetrías, el uso de sustancias, el estatus socioeconómico, resaltando que bueno, pues la media de la población fue de 48 años y que bueno, fueron más hombres que mujeres, 1,453 hombres y 491 mujeres. Y bueno, esto, ¿no? Los adultos con un trastorno depresivo mayor que estaban iniciando o cambiando un tratamiento con una prueba previa de antidepresivos. Y bueno, también es importante decir que el PHQ-19, que fue como la media de los participantes, fue de 17, una depresión que de acuerdo al puntaje se clasifica como una depresión severa, y que el 59% de la población pues enrolada tenía criterios que cumplían para TEPT. Ahora, bueno, los resultados coprimarios en el inicio del tratamiento. Bueno, recordemos otra vez que la intervención fue que al inicio a unos se les dio el resultado y a otros no. Y bueno, aún así los médicos tratantes tenían la decisión, o dentro de su juicio, de empezar o no un tratamiento farmacológico. Y bueno, acá están refiriéndose a los pacientes que se les prescribió un tratamiento antidepresivo en los primeros 30 días del estudio, ¿no? Siendo así que el 75% del grupo guiado recibió tratamiento farmacológico y el 69% de la atención habitual recibió tratamiento farmacológico dentro de los primeros 30 días. Por lo tanto, bueno, podemos ver que 5.8%, o se puede traducir como 5.8% más pacientes recibieron tratamiento farmacológico en los primeros 30 días teniendo los resultados. El otro resultado coprimario es que el riesgo de prescribir un medicamento sin interacciones fármaco-gen predichas fue del 33.6%, ¿no? En donde no se presentaba ninguna. Mayor que en el grupo guiado.
Es decir, que en los pacientes en el grupo guiado más frecuentemente recibieron farmacoterapia sin interacción fármaco-gen predicha o con una interacción fármaco-gen predicha pues leve, ¿no? Ahora, en cuanto a los resultados coprimarios de la remisión de los síntomas, pues fue definida, bueno, la remisión de los síntomas fue definida por un PHQ-9 menor a 5 puntos en cada medición, y podemos ver que en general fue el grupo guiado por farmacogenómica el que experimentó una remisión 1.28 veces más que en el grupo control. Al examinar pues cada punto en el tiempo, 4, 8, 12, 18 y 24, podemos observar que solo se alcanzó significancia estadística a las 8 y las 12 semanas, ¿no? Esto pues de acuerdo a los valores de la P, ¿no? Y hubo otros dos resultados secundarios que fueron la respuesta y la mejoría de los síntomas. La respuesta en este desenlace se definió como más del 50% de la disminución en el puntaje de PHQ-9 comparado con la medición basal. Y los pacientes en el grupo guiado por farmacogenómica experimentaron respuesta 1.25 veces más que el grupo control. De igual manera, pues podemos observar que cada punto del tiempo, a las 4, 8, 12, 18 y 24 semanas, solo se alcanzó una significancia estadística a las 8, 12 y 24 semanas, ¿no? De acuerdo a los valores de la P. Y el resultado secundario de la mejoría de los síntomas, pues que se definió como la disminución cuantitativa del puntaje del PHQ-9. Y bueno, los pacientes en el grupo guiado por farmacogenómica experimentaron una disminución promedio de 0.56 puntos más que el grupo control. Pues esta diferencia alcanzó la significancia estadística a las 8, 12 y 24 semanas al observar cada punto en el tiempo, ¿no? Y bueno, cabe destacar aquí que a pesar de haber sido estadísticamente significativo, pues clínicamente significativo, pues fue menos de un punto en el PHQ-9, ¿no? Entonces, pues realmente ahí nos cuestionaríamos, pues, qué tanta importancia a nivel clínico tiene, ¿no? Ahora, pues dentro de la discusión, pues se vio que un resultado importante del estudio es que solo alrededor del 15 al 20% de los pacientes tenían genes que interferían significativamente con la medicación prescrita. Esto lo podemos ver otra vez por acá. Ahí. Ahí. Aquí está. ¿No? Esto aquí se refería a los resultados al inicio del tratamiento, en donde se muestra o se reporta las interacciones sustanciales, y vemos que solo en el grupo control hubo 20% de los pacientes que tenían una interacción pues sustancial y 11. Entonces, pues realmente, y bueno, la mayor parte de los demás pacientes pues no la presentaron, ¿no? Los resultados del grupo de intervención resultaron con diferencias significativas en el transcurso de las 24 semanas, con un efecto máximo a las 12 semanas, pero pues al concluir las 24 semanas pues no se reportaron diferencias, es decir que pues el resultado no se mantuvo persistente, ¿no? Entonces pues esto justo es lo que a nivel clínico pues nosotros podríamos realmente aquí preguntarnos qué tanto o no vale la pena pues llevar a cabo esta intervención dentro de nuestra práctica clínica, ¿no? Ahí. Y bueno, por supuesto, el punto de diferencia, porque fue 0.56 la diferencia,
entre ambos grupos y realmente qué tanto significa un punto más o un punto menos dentro del PHQ-9, ¿no? Aunque bueno, eso entre los pacientes con TDM, el uso de pruebas farmacogenómicas que evalúan las interacciones entre fármacos y genes redujo la prescripción de los mismos en comparación con la atención habitual. Esto sí es importante, a pesar de lo que acabo de decir antes, pues sí se vio una diferencia pues significativa, estadísticamente significativa. Y bueno, que la provisión de los resultados de las pruebas tuvo pequeños efectos no persistentes en la remisión de los síntomas. Y ahora, bueno, estas son mis conclusiones del estudio. Pues en este estudio vimos que el disponer de resultados farmacogenómicos se asoció con un efecto benéfico en la prescripción de fármacos y en la respuesta clínica, aunque pues no fue persistente, y que las pruebas farmacogenómicas no nos dicen qué medicamentos iniciar o si el paciente va a responder a un tratamiento, pero sí nos pueden decir cómo el paciente metaboliza el fármaco y nos orienta a decidir la dosis adecuada y cuáles medicamentos evitar en nuestro paciente. Ahora, dentro de las limitaciones del estudio, bueno, por el tipo de estudio que fue y por cómo se diseñó, pues no se pudo valorar los efectos adversos, tampoco, por ejemplo, la adherencia de los pacientes. Y al no existir una prueba farmacogenómica estandarizada, pues que los resultados con otras pruebas podrían ser distintos, ¿no? En otro contexto clínico. Y se estudió a una población pues muy específica, tal vez, para que se componía principalmente por personas estadounidenses y pues que eran de un grupo de veteranos. Dentro de las implicaciones futuras, pues la investigación futura farmacogenómica estandarizada, la investigación futura debería pues explorar si hay subgrupos de pacientes que se pudieran beneficiar más de pues herramienta de prueba farmacogenómica, y que en la educación médica pues se debería remarcar la importancia de la farmacogenómica y de pues una manera valorar la posibilidad, el beneficio y el costo de la inversión en entrenar a los profesionales en interpretar las pruebas, ¿no? Que tanto o no vale la pena. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias.